Habíamos adelantado que nos está visitando nuestro living Karen Sass. Ella es la directora del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Para nosotros es un gran gusto recibirte, Karen. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy en Día a Día. Buenas tardes y gracias a ustedes. Bueno, hablemos primero de qué cosas desde el comienzo se propusieron durante esta administración lograr con las personas con discapacidad y en esta área y qué cosas pudieron lograr y las que no pudieron lograr. Bueno, uno de los grandes desafíos era poder retomar reivindicaciones históricas de los colectivos de las personas con discapacidad. Y ahí teníamos como grandes desafíos. Uno de ellos era también volver a retomar los espacios de diálogo entre el Estado, la sociedad civil, la academia, a través de lo que es la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, que hoy funciona en todos los departamentos. Y ahí aparecen como algunas líneas que son fundamentales. Una de ellas era el baremo único de discapacidad, que voy a traducir porque a veces uno habla de estas palabras más difíciles. Baremo significa instrumento. ¿Cuál era la realidad hasta hace muy poquito tiempo? Las personas con discapacidad debían transitar por distintos organismos del Estado para que le digan si tienen o no discapacidad y a qué prestación podrían acceder. Nosotros habíamos contratado más de 7 instrumentos distintos, o sea, eso hace que cada persona y sus familias tengan que transitar por 7 procesos distintos para que le digan si tienen o no discapacidad. El desafío era crear un instrumento único, que nosotros en el 2021 formamos una comisión donde, bueno, está el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, Banco de Previsión Social, la sociedad civil y Naciones Unidas, con un coordinador experto que participó en la elaboración de instrumentos a nivel mundial. Y llegamos a tener ese instrumento a nivel país, que como yo siempre digo, lo que hace es unificar el lenguaje cuando hablamos de discapacidad. Hace poquito, en septiembre, se aprobó la ley que modificaba la ley 18651 y tenemos hoy la ley que habilita a lo que es el baremo único y estamos en la etapa de reglamentación, de instrumentación, porque bueno, genera desarrollos informáticos y otras cuestiones, pero eso era un salto que debíamos transitar y que no podíamos más, digamos, era un acto de estricta justicia. Y bueno, y pudimos lograrlo. Después había otros desafíos que tenían que ver con normativa asociada a otros modelos de la discapacidad, que no es la visión que tenemos hoy, y también presentamos algunos proyectos de ley en el Parlamento. En eso te quería aportar. Hay un proyecto que ustedes lo que buscan de alguna manera es, si bien la persona fue certificada, si se quiere, como discapacitada, que tenga cierta autonomía, algo que no ocurría antes. Te vi hablando por allí en el Parlamento. Claro, en realidad la discapacidad ha transitado por distintas visiones. Nosotros hoy nos paramos del modelo social de la discapacidad. ¿Y qué es esto del modelo social? En realidad hay una interacción entre dos cosas. Una limitación funcional que puede tener una persona y que al interactuar con las barreras del entorno, con las actitudes de la sociedad, con las barreras de la comunicación, es esa interacción la que impide la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío constante? Derribar todas esas barreras que existen. Y en esas barreras hay mucho que tiene que ver con los prejuicios y las prenociones que tenemos frente a la discapacidad. Y en esto de la autonomía se juega mucho también esta visión. Entonces, nuestros proyectos en general van siempre en esa línea de generar mayor autonomía e independencia. Ese proyecto que tú haces mención es uno vinculado a la toma de decisiones y modificaciones en el Código Civil, pero todas nuestras áreas de trabajo van en esa línea, porque si nosotros apuntamos a generar procesos de vida independiente, sin educación, sin empleo, sin la posibilidad de tomar decisiones, eso no es posible. Karen, perdón, ya que hablabas de empleo, en nuestro país existe una ley que habilita a las empresas a contratar un número determinado de empleados con discapacidad, y esto sería lo deseable. ¿Cuál es la realidad? Bueno, nosotros tenemos 2 leyes, una para el ámbito público y una para el ámbito privado. Las dos establecen un 4%, en el ámbito privado es para las empresas que tienen más de 25 trabajadores. Y también hay una ley que se llama de promoción de empleo, que es nueva y que tiene referencia a colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que se le dan exoneraciones en los aportes a los empresarios. Ninguna de ellas se cumple como digamos, la aplicación de las cuotas no se cumple, y la otra hay muy poca llegada a los empresarios. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones, pero hay una que es fundamental y tiene que ver con la educación. Nosotros tenemos que transitar cambios significativos en el modelo de educación que tenemos para avanzar en educación inclusiva, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, que si bien se han dado pasos y se vienen dando,
se necesita transformar esa visión de realmente que todas las personas puedan estar en la educación con los apoyos que necesitan. Porque en realidad ninguna persona con discapacidad es igual a la otra, como que tampoco una persona sin discapacidad es igual a la otra. Pero sin duda que hay personas con discapacidad que requieren apoyos, apoyo de lo pedagógico, apoyo de los cuidados, bueno, todo eso tiene que estar a disposición para que los niños vayan a la escuela. Y el nivel de, digamos, de aprobación de lo que es primaria, secundaria, sigue siendo muy bajo. Entonces, la expectativa de tener de ingresar al mercado laboral hace que disminuya, porque en realidad a veces a nosotros nos llegan llamados y no califican por no tener la escuela. Te quiero hacer una consulta sobre eso, pero no quiero dejar pasar este tema. He escuchado muchísimas veces a papás de niños con algún tipo de trastorno o discapacidad que se quejan, y sé que esta no es tu unidad, pero inexorablemente ustedes trabajan en vínculo con la unidad de cuidados, de la falta de acompañantes, que el Estado les otorga la posibilidad de disponer de un acompañante. Sin embargo, parece que hay un déficit en eso. Bueno, ahí hay un tema con la figura del asistente personal, sí, que fue una figura que se creó para el ámbito del domicilio y que después en realidad se llevó a la escuela justamente para suplantar lo que tiene que ver con la necesidad de apoyos en los cuidados. Pero no es la figura idónea. En realidad el asistente personal tiene formación para trabajar en domicilio. Nosotros lo que hicimos, junto con, en realidad es un recurso de la Dirección de Cuidados, pero desde la Dirección de Discapacidad aportamos en el desafío de armar el programa de los facilitadores de autonomía, que es una figura que va a trabajar en las escuelas con los apoyos pedagógicos para acompañar a aquellos niños que sí están en una situación de dependencia y necesitan apoyos en los cuidados, como cambiado de pañales o cuestiones que tienen que ver con acompañamiento al baño, cuestiones de higiene, de alimentación. Esta figura va a estar preparada para trabajar en las escuelas. Empezó en un plan piloto, la idea es ir extendiéndolo cada vez más, pero va en esa línea de que los apoyos que tienen que estar estén y que sean realmente los que se necesitan, porque no es cuestión de cambiar una cosa por otra y que en realidad el instrumento, que si bien el asistente personal es una figura sumamente importante, no es la figura idónea para trabajar en la escuela. No te quiero poner en un aprieto político, si se quiere, pero hay una propuesta de Álvaro Delgado de cara a las próximas elecciones de eliminar las escuelas especiales, que esos niños vayan a escuelas comunes, se podría decir, y que tengan allí justamente ese apoyo de un tutor en la clase. ¿Vos lo ves viable? Bueno, en realidad yo participé también en el equipo técnico. No es eliminar las escuelas especiales. Okay. En realidad, el desafío de la educación inclusiva tiene que ver con la transformación de un sistema de segregación hacia un sistema de inclusión. Por supuesto que el desafío es ver la realidad de los niños y qué necesitan. Esto viene funcionando en muchos países. Y de hecho nosotros venimos estudiando experiencias incluso de Argentina que han transitado algunos cambios, y lo que se apunta a crear centros también que son de apoyo a la inclusión, y hay que ver cuáles son las necesidades. Hoy hay niños que están en la educación especial que con apoyos podrían estar en la educación común, y también es verdad que el conocimiento y toda la experiencia de la educación especial es muy valioso. O sea, eso de eliminar, sé que ha generado como ruidos, pero en realidad lo que se quiere es transformar el sistema para que sea para todos, con los apoyos que cada uno necesite, y acompañado de los apoyos, no solamente, como decíamos, en lo pedagógico, sino en otras cuestiones que tienen que ver como el transporte o muchas otras cosas más que hoy están a disposición de la educación especial, pero que tienen que estar a disposición del sistema educativo. Parece ser ese un plan muy ambicioso, en tanto se requiere también que los docentes estén preparados, porque muchas veces uno entiende la inquietud de muchos docentes que dicen: yo no sé cómo incorporar en el aula a un chico que tiene cierta discapacidad. Bueno, esa es otra de las líneas que también están, y que la formación obligatoria tiene que ser algo que el Estado lo provea y que no sea de resorte de cada maestro o de cada escuela. La inclusión tiene que ser algo con el sostén de todo el Estado para que eso se realice. Y yo le hacía mención previamente que nosotros hace poquito, y esto también es inédito, que se firmó por parte de todos los precandidatos de la elección nacional un compromiso para que las políticas de discapacidad sean una política de Estado, y ahí se incluye algunos aspectos como una nueva arquitectura institucional con otra prioridad política, presupuesto acorde, porque para esto se precisa plata, claro, y el enfoque que estamos haciendo mención de la educación inclusiva que esté presente. O sea que en realidad ya hay acuerdos de todos los partidos que hay cosas que tenemos que transformar. ¿Eso está rubricado? Eso está rubricado por cada uno de los precandidatos que lo firmaron por separado, pero bueno, cada uno lo publicó en sus redes sociales, y la idea es que el que le toque estar en el gobierno lleve a cabo esas transformaciones, y ya se creó también un grupo interpartidario que va a estar también monitoreando esto, porque ese es el gran desafío. Estamos hablando que
en Uruguay casi el 16% de la población tiene discapacidad. De acuerdo al último censo, estamos esperando los datos actuales que supuestamente son un poquito más. No es menor, 16% de la población tiene discapacidad. Multipliquémoslo por las familias y lo que eso genera, estamos hablando de mucha población. Y ha sido un colectivo que ha sido históricamente invisibilizado. Y eso es lo importante, porque en esto que hablamos de la educación y del empleo, que no están ese 16% no está en los ámbitos que deberían estar, porque no tienen en general vida política, pública, como para transitar. Y ese es el salto que tenemos que dar como sociedad. Hay una invisibilización de la discapacidad. Sí, sin duda. Sí. Karen, se presentó recientemente el Manual de Comunicación Accesible. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en esto en mi caso, de la Dirección de Discapacidad, al tener la Rectoría de Discapacidad, lo que hacemos es trabajar con todos los organismos, ya sea el Estado, con empresas, y en ese camino vimos que se necesitaba generar como un manual muy básico de recomendaciones, tips, que tienen que ver con aspectos básicos de la comunicación. Por ejemplo, cuando uno va a armar un evento, ¿no? Una empresa que quiere armar un evento y quiere lograr la accesibilidad. Bueno, en ese manual están cuáles son las pautas que tiene que tener en consideración para las personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual y demás, como así también para mandar un correo electrónico. Por ejemplo, una empresa de mucha gente que quiera mandar un correo electrónico y que le llegue a todos los funcionarios. Esas cuestiones que no significa plata, sino que significa tener el conocimiento, son parte de ese manual. Son herramientas básicas para la comunicación, que también es para los medios de comunicación, de saber, bueno, si viene una persona ciega, hay que orientarla. Si se va a pasar un video, hay que hacerle una audio descripción de ese video, de lo que se está mostrando, una foto, cuando uno publica una foto, explicar qué está, esas cosas que parecen como obvias, pero no las sabemos, y que este manual provee esas herramientas básicas que son condiciones fundamentales, Bien. porque la accesibilidad es la condición previa para el ejercicio de cualquier Bien. derecho. Karen, por último, ¿de qué manera se comunican o de qué manera pueden conocer sus derechos las personas con discapacidad? ¿Hay algún número del Ministerio de Desarrollo Social? El Ministerio tiene la línea del 2400-0302, que es el teléfono del MIDES, y ahí pueden pedir con nosotros, pero tenemos oficinas territoriales en todo el país donde hay referentes departamentales de discapacidad, y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, de todas las formas, y cualquier consulta que quieran. De hecho, hace poquito nosotros lanzamos, y esto sí me parece bien importante, porque se lanzó hace poquito un call center de intérpretes de lengua de señas, Es verdad. que va en esto que yo les hacía mención de la generación de autonomía e independencia. Las personas sordas venían y decían, nosotros no podemos hacer trámites en el Estado, siempre precisamos de otro que nos acompañe, no podemos hacer una denuncia en la policía, tenemos que ir acompañados, y a veces el que sabe la lengua de señas es la persona que de repente que yo quiero denunciar. Bueno, este call center, que se instrumenta a través de una empresa subsidiaria de Antel, empezó con socios como Antel, UTE, Banco de Previsión Social y Ministerio del Interior. Es un trabajo que se va a hacer a nivel de todo el territorio nacional, y que la persona va a ser atendida por el funcionario que atiende a todas las personas, se va a conectar virtualmente con un intérprete y va a triangular la comunicación para que lo pueda hacer de forma autónoma. Karen Sass, muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros. a ustedes y a las órdenes.